Saludos, mi nombre es Digino Negrete junto con mi compañera Alejandra Moreno. Vamos a hablar sobre la práctica 7 de tensión superficial de soluciones acuosas. Los objetivos de esta práctica son determinar la altura de varias soluciones acuosas de concentración conocida utilizando el método de ascenso tubo-capilar y determinar el tipo de agente tensioactivo presente en las soluciones. Primeramente hablaremos un poco de los fundamentos teóricos, los cuales son fuerza de cohesión y adhesión. Donde la fuerza de cohesión se refiere a la fuerza de atracción que existe entre la molécula y el mismo líquido. En cambio, la fuerza de adhesión se refiere a la fuerza de atracción que existe entre la molécula del líquido y la superficie que está en contacto con el líquido. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la diapositiva, donde tenemos dos gotas. En la primera gota podemos observar que la gota se extiende en la superficie, de modo que aquí podemos decir que aquí predomina la fuerza de adhesión. En cambio, cuando predomina la fuerza de cohesión, la gota tiende a formar una esfera. Otro ejemplo de esto es cuando tenemos líquido en recipiente. Por ejemplo, en la diapositiva podemos observar un recipiente que contiene agua. En el agua predomina la fuerza de adhesión, por lo tanto, se adhiere a las paredes y forma un menisco cóncavo. En cambio, el recipiente que contiene mercurio predomina la fuerza de cohesión, por lo tanto, forma un menisco convexo. Ahora, hablaré un poco del ángulo de contacto. El ángulo de contacto es el ángulo θ que forma la superficie sólida con la tangente a la superficie líquida en el punto de contacto. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos un menisco que forma un ángulo respectivo de contacto, donde si predomina la fuerza de adhesión, se forma un menisco cóncavo y el líquido tiende a extenderse en la superficie. En este caso, el ángulo de contacto es menor a 90 grados y se dice que el líquido moja. En cambio, si predomina la fuerza de cohesión, se forma el menisco convexo y el líquido tiende a mantenerse unido o formar una esfera. En este caso, el ángulo de contacto es mayor a 90 grados y se dice que el líquido no moja. También tenemos unos ejemplos de ángulo de contacto para el sistema agua-vidrio. En este caso, el ángulo de contacto es igual a 0, pero para el mercurio-vidrio, el ángulo de contacto es igual a 140 grados. Y cuando tenemos agua en contacto con plata, el ángulo de contacto es igual a 90 grados. Ahora hablaré de reacción capilar-capilaridad, donde dependiendo del ángulo de contacto puede ocurrir que el líquido ascienda o descienda en un tubo estrecho a una cierta altura h. A esto es lo que podemos referir como acción de capilar o capilaridad, donde cuando el líquido moja, es decir, que el ángulo de contacto es menor a 90 grados, el líquido asciende una altura h en el tubo. A diferencia de que cuando el líquido no moja, o sea que cuando el ángulo de contacto es mayor a 90 grados, el líquido esta vez en vez de ascender, ahora desciende una altura h. Y cuando tenemos un ángulo de contacto igual a 90 grados, en este caso el líquido ni sube ni baja en el tubo capilar. Ahora hablaré un poco de qué consiste el método del ascenso capilar. Este consiste cuando tenemos un recipiente con un líquido y en este introducimos un tubo o un capilar. El líquido asciende por el tubo una altura h, formando así un menisco y con su respectivo ángulo θ. Este ascenso del líquido se debe a la diferencia de presión que existe entre el líquido en el recipiente y el líquido que se encuentra dentro del tubo capilar, en el cual el líquido asciende o mejor dicho, deja de ascender en el momento en que se equilibran ambas presiones, tanto la presión del agua dentro del recipiente como la presión del agua dentro del tubo. Ahora, para la práctica, utilizaremos la siguiente ecuación, donde tenemos la tensión superficial es igual al radio del capilar por la altura de ascenso por la densidad del líquido por la gravedad sobre 2 coseno del ángulo de contacto. Pero como ya habíamos mencionado, para el ángulo de contacto que tiende a 0 y líquidos que mojan totalmente, el ángulo de contacto es 0. De modo que el término de coseno de θ se elimina de la ecuación, quedándonos que la tensión superficial es igual al radio por la altura por la densidad del líquido por la gravedad sobre 2. Si utilizamos una segunda sustancia patrón, como es el agua, a la cual ya se reconoce su tensión superficial, podemos tener una segunda ecuación. De modo que tenemos una ecuación para la sustancia a estudiar
y una ecuación para la sustancia patrón, que sería en este caso agua. Si dividimos ambas ecuaciones, se nos reduce a la siguiente ecuación, donde tensión superficial 1 sobre tensión superficial 2 es igual a la densidad del líquido 1 por altura del líquido 1 sobre densidad del líquido 2 sobre altura del líquido 2. Esta ecuación es la ecuación que se utiliza y se utilizó para determinar la tensión superficial en la solución a estudiar. O sea, la que utilizamos para determinar la tensión superficial en la solución de la práctica. Ok, para hablar sobre el procedimiento experimental, primero tenemos que recordar el objetivo que anteriormente mi compañero Dick lo mencionó, que vamos a determinar la altura de varias soluciones acuosas de concentración conocida utilizando el método de ascenso del tubo capilar y determinar el tipo de agente tensoactivo presente en la solución. Entonces, los materiales y los reactivos a utilizar. Bueno, tenemos como primera opción el agua destilada, un aparato de tensión superficial para el método de tubo capilar, soluciones acuosas de ácido acético de concentraciones de 5, 10, 15, 30, 50 y 70% de peso sobre peso, de 50 o 100 mililitros cada uno, 6 balones aforados de 50 o 100 mililitros, en nuestro caso utilizamos los 100 mililitros, los 2 vasos precipitados, la pipeta volumétrica de 5, 10, 15, 30 y 50 y la ayuda de una propipeta. Como primeramente lo que hicimos en el procedimiento experimental fue calcular y preparar las 6 soluciones diluidas de ácido acético, que usamos como referencia los 100 mililitros de solución, y despejábamos de la ecuación peso sobre peso para cada concentración. Así obteníamos nuestra solución diluida en ácido acético y seguidamente con la ayuda de un vaso precipitado se vertió ácido acético para recolectar los mililitros de cada solución con la ayuda de la pipeta volumétrica. Esto dependiendo de cada concentración de la solución, y la propipeta, que se ve claramente en la imagen a mano izquierda de la diapositiva. Acotando que antes de verter la solución, cada concentración en los balones aforados se colocaba un colchón de agua destilada y luego vertíamos la solución. Y por último procedemos a aforar, a agitar, así haremos con cada una de las soluciones, de las concentraciones, valga la redundancia. Luego nos cerciorábamos que la manguera de goma tenga un trocito de algodón. Quitamos el tapón de goma y vertíamos el agua destilada. Luego apretábamos el tapón de goma y observábamos que el nivel del agua coincida con la liga de la escala, la que ven allí abajito, que empieza desde la regla con referencia en 0. Luego, como se ve en la figura, en la parte izquierda que está mi compañero Dick, él se encargó de soplar suavemente con la manguera para que el agua suba por el tubo capilar hasta que llegue a la punta de este y forme una gota. Luego de esto dejamos de soplar para que el líquido vuelva a su posición de equilibrio y se procede a tomar nota de la altura, y luego él vuelve a succionar para que haga bajar el agua del tubo capilar y nuevamente permitir que alcance su equilibrio, es decir, que llegue de nuevo a la línea de referencia, que es 0, que en este caso es a donde está la liga, y esto se debe hacer mínimo 4 veces y seguir midiendo la altura que tiene la columna, que en ambos casos deben ser iguales, de lo contrario tenemos que indicar que el tubo capilar está sucio y que debe lavarse. Luego desechamos el agua, enjuagamos varias veces el tensiómetro con la solución que vamos a medir en la altura capilar y continuamos el mismo procedimiento, siempre en orden creciente, pero en este caso con las concentraciones de la solución de ácido acético, que ya están preparadas, y se van lavando previamente el tensiómetro antes de cada medición con la misma solución a medir. Esto lo que va a hacer es que vamos a ir obteniendo de esta forma las alturas capilares correspondientes de cada solución de ácido acético. Y de eso es lo que vamos otra vez a repetir todo el procedimiento. Por ejemplo, yo tengo una solución diluida de 5% de ácido acético, esta va a subir por el tubo capilar, llega a la punta de este tubo, forma una gota, dejamos de soplar, el líquido vuelve a su posición de equilibrio, medimos la altura que tiene la columna en esta solución, y luego succionamos para bajar la solución del tubo capilar. Y nuevamente vamos a repetir esto 4 veces para cada solución el proceso. Como ven en la diapositiva, están los materiales y los reactivos a utilizar, que lo comentábamos al principio antes de explicarle todo el procedimiento experimental. Y luego se presentan los resultados obtenidos que fueron alcanzados, con las distintas alturas medidas, dando como resultado una disminución de altura a medida que aumentamos la concentración de ácido acético en la solución,
a excepción del 15% de ácido acético, que esto se repitió n cantidad de veces y se concluyó que el valor no es lo esperado en comparación con el resto de los valores que obtuvimos. Esto es un indicativo que hay presencia de contaminantes activos en la solución del 15% del ácido acético. Luego de esto procedimos a los cálculos para hallar los resultados de las densidades y se ve reflejado que la densidad menor es la del agua, evidentemente, ya que a medida que aumentamos la concentración de la solución de ácido acético, mayor es su densidad, ya que la ecuación de la densidad es masa sobre volumen, entonces aumentamos la concentración. Si aumentamos la concentración, mayor es la densidad. Ahora vamos a hablar con respecto a la tensión superficial. A medida que aumentamos las concentraciones, la tensión superficial va a ir decreciendo, que esto era lo que esperábamos, es decir, que el ácido acético en el agua es un tensoactivo positivo, ya que disminuye la tensión superficial. Luego nos podemos fijar en la gráfica de tensión superficial versus la concentración de la solución y, como se dije anteriormente, tiene un comportamiento que va decreciendo y que su disminución más notoria es en la mayor tasa de adición, que es en el del 30%. En ese peso de ácido acético después se vuelve más lineal. Y bueno, en el 15% de concentración de ácido acético en la solución, esta tiene contaminantes, que esto se lo comentó anteriormente. Por último, las conclusiones que pudimos arrojar son las que estábamos comentando anteriormente, que por ejemplo la tensión superficial del agua demostró disminuir con la adición de porcentaje en peso de ácido acético a la solución. Y donde la disminución, que es más notoria, es en la tasa cuando se adicionaron los primeros 30% en peso de ácido acético. Luego este punto, como dijimos, es lineal y arroja valores casi constantes. Se puede concluir que el ácido acético en el agua es un tensoactivo que es positivo y que disminuye la tensión superficial. Además que se observa que en la concentración de 15% en peso, los valores no son los esperados en comparación con el resto de los valores obtenidos, que eran muy cercanos, y esto es la presencia de contaminantes activos en la solución. Al final y al cabo, no fue un impedimento para realizar nuestra práctica. Muchas gracias.